¿Sabían que según un estudio replicado de la NASA, el 98% de los niños de 5 años arrojaron niveles de genio creativo, mientras esto mismo descendía al 12% durante la adolescencia? Esto técnicamente quiere decir que 1 de cada 10 estaban perdiendo ese nivel de genialidad. Pero esto no pasa solamente con competencias como la creatividad. Pasa también con muchas de las competencias que hoy son fundamentales para el mundo en el que vivimos y para el futuro. La NASA originalmente utilizó este test para identificar esos empleados superiores, esos científicos e ingenieros que pudieran resolver los problemas y llevar las misiones espaciales a otro nivel. ¿Qué pasa si te digo que lo mismo hoy hacen las mejores universidades y empresas del mundo? Porque ya no contratan solamente títulos, diplomas y promedios, contratan competencias y evidencias en acción. Pero entonces, ¿qué están haciendo esos que sí lo cultivan? ¿Y por qué lo están cultivando? ¿O por qué estamos esperando a la adultez para poder potenciar todo esto que en la niñez es tan natural? En estas etapas, en la primera edad y creciendo, tenemos la mayor naturalidad y oportunidad de crear redes neuronales que nos permitan crear eso que va a ser nuestro futuro. ¿Por qué esperar hasta la adultez? Y de hecho, ¿cuándo es ser adulto? Hoy les quiero presentar esto, que pueda que cambie un poquito el concepto de lo que ustedes están pensando de ese desarrollo. Imagínense que en vez de olvidar todo eso que hacíamos de niños y cuando fuimos creciendo, tuviéramos nuestro expediente, ese portafolio de vida que guarda nuestras mejores creaciones, los proyectos, nuestros intereses, eso genuinamente que nos motivaba y todo eso que fuimos siendo durante los años. ¿Se imaginan cuánto podríamos hacer y cuánto podríamos conocer de nosotros mismos si lleváramos nuestro propio récord? Hoy les quiero presentar a mi hijo Joaquín, acá presente. Hoy tiene 7 años. Él es lo más cercano a ese nivel de genialidad que tenemos los que conocemos niños de esa edad. A los 5 me dijo: mamá, yo quiero ser biólogo marino y gemólogo. Yo ni siquiera sabía qué era la gemología. ¿Alguno de ustedes sabe? Pues para los que no saben y los curiosos, es el estudio de las piedras preciosas. Joaquín se ha sentido fascinado desde muy chiquito por las piedras, los minerales, sus componentes, y como cualquier niño es muy curioso y le gusta experimentar. Pero él no lo quiso dejar ahí. Él, con ganas de hacer su propia colección, empezó a comprar piedras, pero como papá y mamá ya no le querían o no iban a seguirle patrocinando tan seguido la compra de sus piedras, él decidió crear un negocio de galletas. Y más allá de que hoy tiene más de 300 piedras en su colección, Joaquín ha empezado a cultivar competencias que le han servido para otros escenarios de su vida y seguro le seguirán sirviendo. Por ejemplo, la autoconfianza. Al principio ni siquiera podía ir solo donde la vecina, ni siquiera miraba a los ojos. Hoy en día lo hace solo, inclusive con extraños. Que porque le gusta de pronto hacer esas cuentas de sus negocios o porque creó un negocio va a estudiar negocios o administración. No, no necesariamente. Ni tampoco sabemos si va a ser gemólogo o biólogo. No tenemos ni idea qué va a pasar con este futuro o esta generación. Pero lo que sí estoy convencida es que está cultivando competencias que le van a servir para cualquier cosa que haga en su vida. Más adelante, unos años en su adolescencia, les presento ahora a Tomás. Tomás, a los 7 años, como la edad de Joaquín, se enamoró de un regalo de Navidad, su guitarra, y comenzó a experimentar. Empezó a buscar qué ritmos le gustaban. Empezó como cualquier niño, simplemente con una habilidad y un gusto. Pero con los años lo llevó mucho más allá. Tomás empezó a participar en concursos, en festivales, y de un momento a otro se dio cuenta que no solamente estaba cultivando la competencia musical, sino competencias como el liderazgo al crear y liderar su propia banda. Y participó en decenas de festivales, inclusive en concursos de televisión y radio nacional, hasta en voluntariados de impacto internacional. Pero lo curioso es que Tomás era llamado promedio por el sistema numérico. Tomás era el 22 de 36 estudiantes de su clase. Tenía un promedio de 83%. Pero lo interesante
es que de las 19 materias, ojo, 19 materias que veía en su último año, solo una estaba relacionada con su vocación, que era la música. En esa sacaba un 10. ¿Llegó de la noche a la mañana este 10? No, él llevaba 10 años cultivando toda esa competencia que lo llevaba a ser superior. Pero sobre todo, llevaba cultivando todas esas otras competencias de vida que no sabía que tenía en su momento. Fue solamente cuando se evidenció en esta hoja de vida, que fue muy difícil resumir en una sola hoja para una admisión universitaria, que se dio cuenta que era extraordinario. Pasaba de ser el número 22 al número 1 en eso que él hacía. Tomás no era promedio, era brillante. Afortunadamente, Tomás hoy en día abrió puertas internacionales, compone, produce y hace lo que le gusta, pero sobre todo tiene un set de competencias que lo han ayudado en todos los aspectos de su vida y está convencido de lo que quiere ser y de su identidad, respaldada por experiencias y evidencias. Pero como Tomás, hay cientos de jóvenes invisibles ante el sistema numérico, brillantes, talentosos. Los veo a diario, como Vivian, como Sergio, como muchos de probablemente nuestros hijos que no están siendo visibles, o porque nadie les dice que se atrevan, o porque no hacen su propio portafolio, o porque no tienen ni idea realmente lo brillantes que son, pero están ahí. La diferencia entre esos que sobresalen y los que se quedan en el promedio no está en las notas, está en una acción con propósito. Porque es muy diferente decir que me gusta algo, que tengo una habilidad musical, por ejemplo, muchos tocan una guitarra o un instrumento musical, eso es tener una habilidad, o que lideran de pronto en su curso. Pero es diferente decir que co-creé y lideré mi propia banda y compuse y produje más de 20 canciones, o creé un club de emprendimiento. ¿Cuántos científicos, biólogos, emprendedores tenemos por ahí? Pero que no pasan a la acción. Al final, sí, están cultivando competencias disciplinares o vocacionales, pero sobre todo competencias para la vida. ¿Cuáles son esas competencias, cuáles son esas habilidades, intereses, motivaciones que hoy te pueden llevar a tener ese superpoder de las competencias? ¿Qué es eso que te va a llevar a otro nivel? Yo hoy quiero hacerles 2 preguntas y me gustaría que alzaran la mano de una manera muy sincera, con ustedes y conmigo. Si yo les pregunto, ¿quiénes honestamente y con toda la seguridad saben cuáles son sus 2 competencias principales, sus 2 superpoderes? ¿Quiénes lo tendrían absolutamente claro? ¿Ok? ¿Y quiénes saben con toda la seguridad qué es una competencia? Les voy a dejar la tarea de revisar las diferentes definiciones de competencia. Hoy yo les quiero compartir que estas 2 preguntas las hago constantemente en colegios. Y para mi sorpresa, casi ninguno se conoce. Y si no se conocen, ¿cómo se van a potenciar? Yo quiero invitarlos a que imaginen y sueñen conmigo en este momento. Imagínense que durante todo el colegio, de primero hasta el último grado, existiera una materia que nunca cambia de nombre. Esta materia se llama Laboratorio de Competencias. En vez de tener exámenes, esa materia va a tener un incremental de las competencias que voy desarrollando año a año, mis propias competencias, no la de los demás. Y por eso es un proyecto absolutamente individual, por mi interés, no por el interés de una materia, sino por qué me está moviendo a mí. Adicionalmente, me van a validar tanto los fallos como los aciertos, como en un buen laboratorio, como un buen experimento, porque fallando es que aprendemos. Y al final no va a haber un examen tradicional, vamos a contar una historia, así como lo hacemos en TED, para que adicionalmente podamos cultivar la competencia de la comunicación y ayudar a perder un poquito ese miedo a hablar en público. Ustedes no se imaginan cuánto me hubiera ayudado a mí esa materia para hoy.
Pero yo les quiero decir algo, mientras que soñamos y trabajamos fuertemente para que esto sea realidad, yo los quiero invitar a que ustedes hagan su propio laboratorio de competencias. Es muy sencillo, se necesitan 4 pasos. El primero, conocerse. Como un buen laboratorio, necesitamos que ustedes entiendan cuál es esa habilidad, ese motivo que los está llevando a experimentar, cuál es ese interés que hoy tengo para hacerlo, porque sin interés lo voy a hacer por hacerlo, sin propósito. Para al final entender en una segunda instancia que si yo le doy foco, exploro y planeo exactamente cuál es ese proyecto que voy a hacer con intención, la acción y la reflexión van a tener mucho más sentido. Lo llevo a cabo para que al final pueda documentar todo esto que estoy experimentando y llevarlo a mi portafolio de vida. Al final, hay muchas personas que lo están haciendo. Imagínense ustedes qué están haciendo ya. Muchos jóvenes que ya están haciendo voluntariados, deportes, laboratorios de muchas otras cosas, pero que no lo están evidenciando. Y como Tomás no tenía ni idea que era brillante porque no lo tenía evidenciado. Así que yo hoy les quiero dejar 3 mensajes con los que quiero que se vayan cuando salgan de acá. El primero es que en el camino ustedes van a poder conocer eso que incluso ni siquiera sabían que conocían, que eran. Se van a poder identificar con algo y cosas maravillosas van a poder pasar. Pero necesitan estructurar ese portafolio de una forma que realmente puedan entenderlo y analizarlo. A los padres que están acá, a los educadores, ayuden a sus jóvenes, a sus hijos, a que puedan documentarlo en tempranas edades como nosotros lo estamos haciendo con Joaquín hoy en día, para que en el futuro puedan entender eso que vale mucho más que un promedio académico. A los jóvenes, por favor, no dejen que un título o promedio limite su identidad o genialidad, porque tú eres lo que haces, no lo que dicen de ti. Y por último, quisiera o invitarlos a entender que al final esto no depende de nadie más que de ti mismo. Tú puedes tener herramientas, el colegio puede hacer cosas fantásticas, tu entorno, pero si tú no accionas, no vas a poder cultivar tu genialidad. Hoy quiero hacer un llamado, porque necesitamos que nuestros hijos salgan de las pantallas y que creen sus propios laboratorios de vida, que puedan realmente generar esa conciencia de que solo de ellos mismos va a depender su genialidad, porque al final se trata que ni a Tomás, ni a Joaquín, ni a nadie el sistema les limite la posibilidad de brillar, pero brillar solo depende de ti.